Hoy se cumplen 50 años del asesinato de Nicolás Olof Westberg en Corcovado. A él le debemos la Reserva Natural Absoluta de Cabo Blanco, la primera aquí en Costa Rica, en nuestro país, y en Centroamérica también, y semilla de nuestro sistema de parques nacionales. Sin embargo, el invaluable legado de Olof y su esposa Karen Mogensen es ignorado por muchos en nuestro país. La conmovedora historia de amor de Nicolás Olof Westberg y de Karen Mogensen comienza en 1951 en un apacible pueblo en Dinamarca y acaba trágicamente en 1975 en una selva tropical de Costa Rica con el brutal asesinato de Olof. Hoy se cumplen 50 años. Terminó su vida en Corcovado, haciendo lo que él había hecho toda su vida, promover la conservación. Y un demente ahí lo mató. En cuanto a don Olof, se le puede catalogar como el primer mártir del conservacionismo en Costa Rica. Para mí no hay ninguna duda. Mario Boza, quien junto con Álvaro Ugalde funda el Sistema de Parques Nacionales de Costa Rica, coincide con Luco Gilge. Podemos decir, en efecto, que fue el primer mártir de la conservación en Costa Rica. Lola Pereira, autora del libro Mensajeros del Futuro sobre la vida y obra de Karen y de Olof, sospecha que el asesinato fue un acto de sicariato. Karen siempre creyó, hasta el día de su muerte, que el asesino de Nicolás había cometido el asesinato por encargo de alguien. Había muchísimos intereses. Cuando se interroga al criminal, cuando yo lo interrogo, que con qué lo mató y cómo lo mató, entonces él me cuenta la historia. Pues eso fue lo que el criminal me confiesa. A Karen y a Olof se les debe la creación en 1963 de la primera área protegida en la historia de nuestro país y de Centroamérica, y semilla de la red de parques nacionales que distingue a Costa Rica en todo el mundo. El biólogo y escritor Luco Gilge resalta la importancia histórica de la creación de la reserva. Cuando considera si realmente la Reserva Natural Absoluta de Cabo Blanco marca un antes o un después, a mí me parece que sí, porque es un hecho real, tangible. Venían con ideas completamente diferentes y eso fue la base para que todo el país después se metiera en lo que ahora somos a nivel de parques nacionales. Es muy necesario que nuestro país conozca la obra de ellos por varias razones. Primero, son de los primeros, o quizá los primeros, promotores de la conservación en nuestro país. Yo creo que estamos en deuda, por supuesto, que estamos en deuda con ellos. Aunque son casi desconocidos en Costa Rica, en 1997 el director danés Peter Ringart estrena la película titulada Una esquina del paraíso, con la participación de la actriz española Penélope Cruz. La historia no se apega a los hechos, pero está inspirada en la vida de Olof y Karen en nuestro país y su firme defensa de la naturaleza. Ringart conoce a Karen en Montezuma. A ella le dedica su película. Pero ¿por qué este sueco y esta danesa terminan viviendo en lo que consideraban su paraíso, entre monos, pisotes y serpientes, en una precaria casa de palmas en la península de Nicoya? Nicolás Olof Hugo Westberg nace en 1919 en Alemania. Su padre es sueco
lo lleva a su país y Olof ingresa al ejército de Suecia en plena Segunda Guerra Mundial y llega a teniente de la división acorazada de tanques. En 1947 funda una comunidad de naturalistas convencidos que el fuego degradaba los alimentos, por lo que debían consumirse crudos. Karen Mogensen nace en Dinamarca en 1926 en el seno de una familia muy próspera y la recuerdan como una chica elegante y aficionada a las fiestas. Para curar una lesión en la rodilla, toma una dieta abundante en zanahorias crudas, supera la complicación y la experiencia la convierte en una convencida vegetariana. En 1951, Karen ingresa como voluntaria en Dinamarca en el hostal y sanatorio de la famosa doctora Kristin Nolfi, quien defiende que los vegetales deben comerse crudos. Una noche de junio de 1951, en el hostal, Karen y Olof se conocen y comienza la historia de amor incondicional que unirá sus vidas por décadas. Y esa noche en que él se quedó a cenar, coincidieron en la mesa y cenaron uno enfrente del otro. Y allí mismo se enamoraron y ya no volvieron a separarse nunca más. Nací solo para verte, nací solo para verte llegar a mí. Para mí es un ejemplo muy hermoso de dos seres humanos que se amaron tanto y que tanto amaron la naturaleza. Ellos eran pues sumamente amorosos entre ellos, uno lo notaba, ¿no? El amor que se sentía uno al otro. Y ella sin duda fue un gran apoyo para él. Es evidente que él no pudo haber hecho todo lo que hacía sin el apoyo de ella. Poco después de conocerse se casan y viven en la colonia creada por Olof en Spelevi, en el suroeste de Suecia, donde viven 2 años. A finales de 1953 sorprenden a sus compañeros con la noticia de que viajarán a América en busca del paraíso con el que tanto soñaban. Querían escapar de los inviernos nórdicos de la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial y vivir en un lugar con sol todo el año, sin utilizar el fuego ni esclavizar animales, rodeados de bosques y alimentándose de todo tipo de frutas tropicales. El 13 de febrero de 1954 zarpan de Noruega a bordo del barco Astrid Bay hacia Esmeraldas, en Ecuador, con la ilusión de trabajar con un sueco, Folke Andersson, dueño de grandes plantaciones de banano. Al llegar se desilusionan al ver el uso indiscriminado de plaguicidas y describen a Folke como un negrero explotador. Emprenden durante 14 meses un recorrido que los lleva por Centroamérica, incluyendo unas semanas en nuestro país. El 1 de septiembre envían una carta a sus amigos en Suecia. A lo largo de nuestro caminar por el Nuevo Mundo, hemos visto tanta miseria que antes ni siquiera habíamos imaginado. Que nos sentimos tan enfermos que nos entran ganas de vomitar. Finalmente, el 13 de octubre de 1954 llegan a los Estados Unidos. En California, el dinero se acaba y aumenta la desilusión. Regresan a México y surge una esperanza. André Chayé, un exitoso empresario a quien conocieron meses antes en nuestro país, los invita a venir a Costa Rica. En un día de gran desconsuelo, abatidos, un sueño de Karen decide la vida de los dos. Un sueño que les revela dónde está el paraíso que tanto buscaban. Ella se va esa noche a dormir pensando que su sueño le indique el lugar a donde tienen que dirigirse. Y es efectivamente esa noche cuando ella sueña con un país en el que hay muchos caballos, en el que hay árboles gigantes cuajados de flores rosadas, muy parecidas a las del manzano,
y en el que hay unas piedras volcánicas que golpea el mar con furia. También ve un mapa y un país con 2 penínsulas. Y cuando se despierta y ve el mapa de América Central, ve que el único país que tiene 2 penínsulas es Costa Rica. Doña Karen primero llegó a Costa Rica porque tuvo un sueño cuando estaban en México. Sí, en un sueño se imaginó un país con ciertas características que no sabía que era Costa Rica. Y ya después buscando se dio cuenta que era Costa Rica y por eso decidieron venirse. El 15 de mayo de 1955, 1 año y 3 meses después de partir de Europa, llegan a Costa Rica para nunca más regresar. Durante varios meses recorren nuestro país, Golfito, San José, Punta Arenas, y pasan un mes en Isla Jesucita donde no pueden lidiar con los mosquitos. Finalmente, alguien le habla de Montezuma a Olof y deciden probar suerte. Eso era como hablar de Cabo Blanco, Cabo Villa, Malpaís, era como hablar del Amazonas para mí, o de Australia, porque el mundo era muy limitado. Uno llegaba a Lepanto en lancha de Punta Arenas y era lo único, no había ni carros cuando eso. Con los escasos recursos que tenían, compran una propiedad de 20 hectáreas frente al mar y con acceso a una pequeña playa. Karen y Nicolás vivían en Montezuma, bueno, en Cocalito exactamente, que es donde todavía están sus 2 pequeñas casas, de la manera más simple que uno pueda imaginarse. Eran personas que necesitaban poco para ser felices. De hecho, en una de sus cartas ellos comentan cómo la primera noche, cuando todavía no tenían casa, extendieron un lecho de hojas y por encima se taparon con una sábana y así durmieron. Construyen la primera cabaña con hojas de palma y paredes de lata, sin agua ni electricidad, en total contacto con pisotes, murciélagos y serpientes, alimentándose con las mismas hojas que comían los monos. Aunque vivían muy modestamente, vivían con lo mínimo que se pueda, 0 lujos de nada, ni en comida ni en ninguna otra cosa, ni en ropa. Trabajan sin descanso, padecen enfermedades tropicales y plantan cientos de árboles frutales. Construyen colmenas y venden la miel para subsistir y para comprar baterías para la radio que les permite seguir en contacto con el mundo. Siempre andaba sin camisa, ¿verdad? Era como una especie de Tarzán, ¿verdad? Viviendo en esas soledades y en esas condiciones silvestres. Era una mujer muy, muy tierna, muy cariñosa, y así era con la pisota que tuvo, ¿verdad? Por tanto tiempo, cariñosa, entregada. Sí, caracteres muy, muy contrastantes, pero muy complementarios. Él no hacía demasiados esfuerzos por ser entendido. Toda su delicadeza la guardaba para Karen y para los animales. Era un hombre combativo. Fueron personas excepcionales en un lugar donde no eran comprendidos, obviamente. En cuanto a la forma de ser de don Olof y las repercusiones en su labor, los testimonios que hay era que era un hombre de un carácter muy, muy fuerte. Bueno, uno de los mejores ejemplos es con lo de los caballos. A Nicolás le llamaban el asesino de caballos porque Nicolás no soportaba el sufrimiento de los caballos. A veces se encontraba con caballos que tenían heridas llenas de gusanos, heridas infectadas, profundas, que les producían sufrimiento. Y entonces, cuando podía, hablaba con los propietarios, les compraba ese caballo y se llevaba el caballo, les daba una última comida bien copiosa para que el caballo tuviese una última necesidad bien satisfecha, lo mataba con una muerte que no fuera dolorosa, lo enterraba y en el lugar donde enterraba el caballo sembraba un árbol para que su muerte fuera útil a continuar la vida. En el fondo él quería hacer algo bueno, pero era mal visto por la gente. El costarricense, yo pienso que en general es muy acomodaticio, es muy timorato.
Entonces, cuando viene gente con ese carácter, incomoda muchísimo. Pero si Olof se gana enemigos por oponerse a la deforestación indiscriminada de bosques primarios, a las quemas de terrenos y al abuso de los animales, muchos más son los enemigos que se ganará en su lucha para crear la Reserva Natural Absoluta en Cabo Blanco. Todo comenzó a finales del año 1960. La idea de hacer reserva Cabo Blanco surge un 24 de diciembre. Él decidió ir a hacer un recorrido por la zona que llaman el Peñón, que es la zona de lo que es hoy Cabo Blanco. Olof me contó que había ido a visitar ese bosque. Todavía se mantenía el extremo de la península como un bosque. Y había quedado impresionado de ver esa maravilla, esos árboles enormes, monos, aves de muchas especies, etc. Y por supuesto las orillas del mar, donde había pelícanos en abundancia, había fragatas. Y cuando él hace ese recorrido, observa que hay mucha gente talando árboles y se asombra cuando se acerca y ve que es bosque primario. Así que regresó emocionado y le contó a Karen que había bosque primario, que lo estaban cortando y que tenían que hacer lo imposible para poder parar la corta y que se recuperase. Cuando ellos, Olof y Karen, empezaron a hablar de la conservación de la naturaleza y particularmente ese sitio, era un mensaje difícil de que calara en la gente, porque el concepto de conservar la naturaleza por conservarla no era parte de la mentalidad social de los costarricenses. Durante 3 años, Olof visita San José decenas de veces para reunirse con autoridades y convencerlos de proteger la zona. Envía infinidad de cartas a amigos, a conservacionistas y organizaciones de todo el mundo. Poco a poco logra los recursos necesarios y con un aporte del Instituto de Tierras y Colonización, el Estado costarricense le paga por sus tierras a quienes vivían en la zona, toman posesión y se crea por decreto la Reserva Natural Absoluta de Cabo Blanco, la primera en Costa Rica y en Centroamérica. Una reserva a la que no pudiera ir absolutamente nadie durante por lo menos una serie de años, ni turismo, ni periodistas, ni nadie, únicamente científicos para, comprobar e investigar. La importancia de la creación de reserva es porque era, en efecto, el último bosque que quedaba en el puro extremo de la península de Nicoya. Ellos, más que promover la creación, consiguieron los fondos internacionales, lo que es un gran trabajo. Fondos en Europa, en Inglaterra, en los Estados Unidos y otros países, para lograr mantener una vigilancia permanente en el sitio y terminar de adquirir algunas tierras. Muchos propietarios y precaristas que viven donde se crea la reserva quedan disconformes por los montos que paga el Estado por las tierras y otros aseguran que fueron obligados a dejar sus parcelas. Ellos eran dueños de las fincas y el problema fue que ellos no querían vender y les compraron a la fuerza y todo el asunto. Y las visiones de ellos creaba cierto choque con la gente. En su momento sí fue muy efervescente el asunto. Finalmente, la Reserva Natural Absoluta de Cabo Blanco, con 1.369 hectáreas terrestres y 1.688 hectáreas marinas, con 140 especies de árboles y una riquísima fauna, es una realidad el 21 de octubre de 1963. Durante los siguientes años procuran fondos y utilizando sus escasos recursos, Olof y Karen continúan con sus labores de conservación y visitan constantemente Cabo Blanco para asegurarse que la reserva está bien protegida. El hecho de que ellos se interesaran tanto por conservar la naturaleza de nuestro país, siendo extranjeros,
sí, en efecto, es un doble mérito. A mediados de julio de 1975, 20 años después de llegar a Costa Rica, Olof y Karen se despiden una mañana. Se despiden sin saber que ese sería el último abrazo. No alcancé a decirte no me esperes, ni a saber que me decías hasta pronto. El 21 de julio, Olof toma una lancha en Punta Arenas para viajar a Corcovado con la intención, como había hecho 15 años antes en Cabo Blanco, de hacer un inventario de la flora y de la fauna para apoyar el proyecto de convertir Corcovado en un parque nacional. En la lancha conoce a un joven de 18 años, quien se ofrece para guiarlo en la montaña. Se llama Omar Morales. Él será el asesino de Olof. Llegan a Bahía Drake, caminan por horas hasta Punta Llorona y allí acampa Olof en un precario rancho del padre de Morales. El miércoles 23 de julio de 1975, Olof ingresa a la selva en compañía del joven que pocas horas después lo asesinó. Él le da un machetazo en su cabeza y después lo remata con un tronco, con un palo. Y después le mete la cuchilla en el pecho. Lamentaba mucho esa muerte porque él estaba haciendo lo que siempre hizo, promover la conservación. En este caso de Corcovado. Morales regresa horas después, dice que Olof decidió quedarse en la selva y regresa a San José. Pasan los días y en Cocalito, Karen, sin tener noticias, ansiosa, espera el regreso de Olof. El 4 de agosto, el día del cumpleaños de Karen, ante la ausencia de Olof, desesperada, decide ir a buscarlo. Será el viaje más desgarrador de su vida. En Punta Arenas se entera que ya en los periódicos se menciona de la desaparición de Olof. Angustiada, finalmente logra viajar en avioneta a la zona. Karen se adentra en la selva con la ayuda de dos jóvenes. Desesperada de que el esposo no volvía, se fue a Corcovado y preguntando por aquí y por allá, le dijeron dónde estaba el cadáver. Ya no quedaba nada del cadáver, quedaban los huesos. Ella, en una bolsa grande, recogió los huesos. Imagínense ustedes lo que eso significa para una esposa, recoger los huesos de su esposo que había fallecido en ese lugar. Entonces fue un golpe espantoso para esta mujer. El policía Alberto Prendas, quien realiza la investigación y detiene al asesino, medio siglo después, recuerda muy bien el caso. El criminal lo mató para quitarle lo que andaba, para quitarle el dinero y para quitarle el reloj, eso fue lo que lo llevó a él a matarlo, porque él me lo confesó, donde yo lo interrogaba, él me lo decía cada rato. Lo maté para quitarle los anillos y el reloj de oro. Después, al buscar agarrar el bolso, andaba el dinero, pues también me lo llevé. Olof es asesinado en la selva de Corcovado realizando lo que siempre inspiró su vida: conservar, preservar y defender nuestra naturaleza. A los pocos meses de que él falleció, se logró que se declarara Corcovado como Parque Nacional. En cuanto a que si la muerte de don Olof precipita la creación del parque, yo creo que sí, porque ya había estudios previos. Nicolás efectivamente es el primer mártir del conservacionismo, no en Costa Rica, yo creo que en toda la América española. Og for mig så er der ingen tvivl om, at han var betalt for at gøre det. Og at der var store økonomiske interesser i området. Og at man tænkte, om vi bare får den svensker i vejen, så får vi tid på os til at hugge ned, inden der er andre, der får sådan den idé og redde skoven. Que doña Karen se quedó con la idea de que al asesino lo habían matado en la cárcel, en una riña en la cárcel. Y ella se murió creyendo eso.
El 14 de noviembre de 1975, Omar Morales fue sentenciado a 7 años de cárcel, cumplió su condena y está vivo. Para este reportaje lo contactamos, pero declinó dar ninguna declaración. Los años de Karen, después de la muerte de Nicolás, fueron muy difíciles los primeros. Muy difíciles porque era una mujer sola, sin amigos o con pocos, lejanos, sin recursos, sin compañía, prácticamente porque ella también se alejó de la gente. Karen sobrevive 20 años a Olof, pero siempre lo tuvo muy presente. Abrió para subsistir una modesta pensión en Montezuma. Karen alquilaba unas cabinitas, unas en la playa y unas en el pueblo, y de ese se dedicaba. Pero ella vivía muy sencilla, pasó casi diario en mi casa, pero ella como comió sencilla, se vestió muy sencilla, como siempre en ropa blanca, que ella misma cosía, con un sombrerito blanco. Patricia Slump fue la persona más cercana a Karen en sus últimos años y la consideraba su segunda mamá. Slump es la presidenta de la Asociación Ecológica Paquera, Lepanto y Cóbano, cuya reserva lleva el nombre de Karen. Así los recuerda. Como almas gemelas. Sí, así era. Y como a él le mataron, era algo, nunca sobrevivió, pero nunca lo olvidó. Yo creo que en ella quedó una gran insatisfacción, pero también siento, por lo que nos manifestó, que ella se sentía muy desamparada, muy sola, muy sola. A mí me impresionó mucho cuando la entrevistamos, la forma en que ella hablaba, y ahí los ojos se le llenaban, se le humedecían, se le llenaban de lágrimas, porque ella nos decía que siempre que Olof salía, siempre le traía flores, aunque fuera una florcita pequeñita. Es una intensa historia de amor. Karen muere el 7 de octubre de 1994. Antes de morir, dona la propiedad donde vivieron y el 10 de octubre de ese año se crea por decreto la Reserva Natural Absoluta Nicolás Westberg, bajo control del Estado costarricense. Hoy, medio siglo después del asesinato de Nicolás Olof Westberg, la Reserva Natural Absoluta que lleva su nombre está abandonada. Las cabañas saqueadas y en peligro de ser tomada por precaristas. El sistema de áreas de conservación y el Ministerio de Ambiente y Energía deben proteger la reserva, pero su presencia solo está en este rótulo. La Reserva Natural Absoluta Nicolás Westberg realmente se encuentra en un estado lamentable. Está totalmente abandonada. Eso está al garete, literalmente. Y ahí el peligro es que lleguen precaristas a hacer una toma de esa reserva. Un matrimonio que vivía ahí como voluntarios con sus niños, ya dejaron de vivir ahí y desde entonces están abandonadas. Hubo un robo, ¿verdad? Ya estando abandonadas entraron personas a saquearlas y rompieron ventanas, puertas. Así está el paraíso por el que tanto se esforzaron Nicolás Olof Westberg y Karen Mogensen. Hoy muy pocos los recuerdan, muchos ni los conocen. Pero ellos nos dejan su maravillosa historia de amor incondicional y también el portentoso legado por el que tanto lucharon, la Reserva Natural Absoluta de Cabo Blanco, la primera en Costa Rica y en Centroamérica, y la fecunda semilla de nuestro mundialmente reconocido sistema de parques nacionales. El sueño, hecho realidad a costa de tantos sacrificios, de una dulce danesa y un severo militar sueco, que tanto se amaron y que tanto amaron al país que los olvidó.